Atención a la última hora porque se han filtrado más detalles sobre la Casa Real Española. El almuerzo privado en el que acudió Juan Carlos I sigue dando de qué hablar. Y es que entre filtraciones aparecen nuevos personajes que no teníamos en este caso en cuenta. Os lo voy a decir porque son varias las noticias. La primera, reunión de Thelma Ortiz, hermana de Leticia, con María Zurita, prima de Felipe, y la aristócrata Alejandra Rojas, de la que se decía que era hija secreta de Juan Carlos I. Esto por un lado. Por otro lado, sabemos que, según han filtrado periódicos serios, hubo más que palabras entre padre e hijo a cuenta del tema de siempre. ¿Volverá el emérito a España? Pues hay novedades. Y también María Ángeles Alcázar, amiga de Leticia, periodista monárquica, también ha querido hablar y filtrar lo que a ella se le ha dicho que pasó en el almuerzo privado. Vamos a empezar con la familia y no esta. A ver. Esto sucedió apenas unas horas antes del almuerzo, el viernes 21 de noviembre. Las tres coincidieron en el Parque Mágicas Navidades de Torrejón, que además, bueno, pues contó con muchísimos famosos. Entre los invitados VIP, bueno, pues de repente se produce una conversación a tres que llama la atención de algunos. María Zurita, muy cercana al rey Juan Carlos, su sobrina, pero una de las que junto a Simoneta Gómez Acebo se ha significado a favor, en este caso, de Felipe, de Juan Carlos, un poco en contra de Felipe. Thelma Ortiz, hermana de la reina, recientemente noticia por su separación de Robert Gavin Bonnar, y Alejandra Rojas, que es amiga de María Zurita y, como he dicho antes, pero es muy falsuco, se dijo que, bueno, pues que era la hija secreta de Juan Carlos I por su parecido. No es verdad, o sea, esta mujer tiene sus padres y vaya. De hecho, es que lo tuvo que salir hasta desmentir. Bueno, pues este encuentro secreto se da unas horas antes del almuerzo, del que se sabe que la única invitada al menos era María Zurita. Pues las tres acudieron en plan madres con sus respectivos hijos, muy relajadas, cómplices, muy unidas también, y llamó la atención por los vínculos un poco que las unen. Lo cierto es que curioso, ¿no?, que alguien de la familia de Felipe, como María Zurita, esté compadreando con la hermana de Leticia. A ver, diplomacia y educación ante todo. Pero según dicen en este artículo, lo cierto es que, bueno, pues había cierta complicidad. ¿De qué estarían hablando? Pues ese es el asunto. Decían que comentaban anécdotas entre risas y bueno, no se descarta efectivamente que hablaran un poco de la situación que se iba a vivir el día después. Muy fuerte. La otra persona que ha hablado ha sido María Ángeles Alcázar, como digo, periodista monárquica, amiga de Leticia. Creo que trabaja en La Vanguardia, si no me equivoco. Y bueno, ha contado lo siguiente, dice del almuerzo privado. Había un aperitivo, según iban llegando se iban reencontrando las personas que llevaban más tiempo sin verse, y la periodista ha contado que el Pardo cuenta con 2 patios acristalados, en el patio de los Asturias y en el patio de los Borbones fue donde se dispuso la mesa para el almuerzo. Mesa alargada, 30 de un lado, 30 de otro y 3 o 4 en los extremos. En el centro se sentaron Felipe y Leticia, en un lado, y en el otro Juan Carlos y Sofía, o sea, Leticia al lado de Sofía y Juan Carlos, entiendo que al lado de Felipe. Y a su vez los eméritos, la infanta Cristina y la infanta Elena. Bueno, y Leonor y Sofía, ¿dónde estaban? Pues las situaron con sus primos. Las personas más cercanas a los reyes eran Ana María de Gracia, Cristina y Giovanna Marone, la abuela de la mujer del alcalde de Madrid, la duquesa de Calabria,
Y en los extremos estaban los más jóvenes, Leonor y Sofía, en este caso, conviviendo con sus primos ante la mirada atenta de la reina Sofía, que pudo reunir a todos sus nietos. María Ángeles Alcázar habla de clima de cordialidad. Dice, se explica esto así porque evidentemente el hecho de juntar a la familia, que fuera la reina Sofía la que se sintiera bien, pues había ese clima entre alguna gente que a los niveles más altos pues sabemos que tienen cuentas pendientes. El elefante un poco en el salón, todos sabemos quién era, Juan Carlos I. Dice, como se hace en muchas familias, por respeto a los padres, por respeto a los mayores, pues no te vas a poner a montar allí ningún pollo. Esto no sé si lo dice por Leticia o por Juan Carlos. Llama la atención. Y María Ángeles Alcázar también desvela la reacción de Leticia al ver a Juan Carlos tras la publicación de las memorias. Y dice lo siguiente, recordemos que María Ángeles Alcázar es amiga de Leticia. La reina Leticia no se sorprende, dice, causó más sorpresas los elogios a Sofía, a Sofi, como la llaman en el libro, que las cosas que dijera de la reina Leticia. En el supuesto caso que hubiera habido algún problema, es cuando dice Leticia, mira, sabes lo que te digo, que yo soy reina y tú estás en Abu Dhabi. No le vas a crear conflicto a la persona a la que tú eres más próxima, no le vas a poner en esa tesitura, de la misma forma que la reina Sofía no va a poner a su hijo en un problema. Dicen que Juan Carlos estuvo solamente 6 horas en Madrid, solo 3 con la familia, y que a las 8:30 de la tarde ya estaba a la altura de Mallorca, camino de Abu Dhabi. Sin embargo, hay un periódico que habla de los reproches de Juan Carlos. Sí, al parecer Felipe VI como rey le habría puesto un ultimátum. Bueno, más bien una serie de condiciones si él quiere volver a España. En mi opinión, creo que son condiciones aceptables. Es decir, ya ha pasado tiempo, tú has ganado tus aventuras judiciales. Ahora lo que tienes que hacer es regularizar tu situación económica. Con eso, ningún problema. Te vienes a España y anchas Castilla. Bueno, pues parece ser que el rey, que ya estaba... Hoy se han filtrado más declaraciones que hizo a fuentes diciendo, entre otras cosas, que claro, que como no iba él a estar en el almuerzo privado, que era como si esto fuera un bautizo, los 50 años de monarquía, y no invitaran al niño. ¿Y quién era el niño en el bautizo? Juan Carlos I. Bueno, pues con esto parece ser que Juan Carlos pues no reaccionó del todo bien. ¿Cómo es esto de que el hijo le ponga condiciones al padre? Pues a mí me parece un poco de lo más normal. Yo entiendo que Felipe como institución, como jefe de Estado, está haciendo, en este caso, lo que tiene que hacer. Creo que ahí no hay tutía. Creo que, sinceramente, lo puede hacer. Y si no lo hace ya, pues oye. Pero quizás en esa reconciliación y omitiendo todo lo del libro, que yo no creo que eso esté perdonado, olvidado, asumido. Bueno, asumido sí, de que evidentemente sabían que iba a ser un bombazo, pero un bombazo en toda la cara, el libro de Juan Carlos. En la cara de él me refiero. Pues que oye, que tú quieres volver a España, muy bien, ya no hay cositas judiciales, muy bien. Pero el tema de la economía, tus finanzas, esto o está finiquitado, realizado, o usted no vuelve a España. Papá. Bueno, nos lo podemos imaginar como queramos, pero entiendo que esto lo ha publicado un periódico serio. Hay quienes han dudado un poco de esta información. Sí, quizás un poco menos telenovelero, pero yo creo que probablemente me cuadra que Felipe le haya podido decir eso. Me cuadra también que el padre en esta megalomanía que está mostrando desde que ha escrito las memorias. Me cuadran muchísimo las declaraciones del padre de ¿cómo? ¿Tú me vas a decir a mí? Pues eso. Así que ahí está el asunto. Leticia ha escapado bien de esto, no lo tenía fácil. Hemos hablado antes de Telma y Alejandra Rojas,
pues a pesar de ser la hermana de la reina y la otra aristócrata, no estuvieron. Estuvo la familia que aquí dijimos, los Borbones, los Grecia y para usted de contar. Y en principio yo creo que habiendo tanta gente, en este sentido no iba a haber problemas, ni se iban a montar situaciones ni pollos, que los podía haber. Pero bueno, estaremos desde luego atentos, y yo que Juan Carlos reconsideraría un poco la petición, en este caso de su hijo. Veremos un poco qué es lo que pasa, pero me da a mí que el señor va a seguir en Abu Dhabi. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.